Buen día, jóvenes estudiantes. Hoy trataremos el tema de análisis organizacional desde el pensamiento holístico, correspondiente al curso de gestión informática. El pensamiento holístico. La holística constituye una de las vertientes del conocimiento con más atractivo en el siglo XXI. Los procesos de la complejidad, las redes, la globalización, la integración de paradigmas, la transdisciplinaridad, la globalización, son evidencias de una condición de la sociedad y del conocimiento, que pese a las incomprensiones de algunos, transita hacia apreciaciones cada día más actuales de la sociedad y de la cultura. Las actividades que desarrolla el hombre están basadas en una filosofía de la totalidad. Ello responde a que el mundo está basado en procesos holísticos, procesos evolutivos y creador de elaboración de nuevos valores. En su transcurso, las diversas formas de la materia aumentan sin cesar, interpretando así, en un sentido idealista, la irreductibilidad del todo a la suma de sus partes. Es considerado como una cosmología primigenia. Plantea que el mundo es un plenum y sus partes se mantienen unidas firmemente, subordinadas al todo. Asimismo, presenta dos versiones, una estática y otra dinámica. La holística. La holística permite entender diversos eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. Corresponde a una actividad integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos. La holística se refiere a la manera de ver las cosas íntegras en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se puede apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado. La voz griega olos se expresa en castellano como prefijo ol u olo y significa entero, completo, todo. Indica también íntegro y organizado. Con holos, que significa totalidad, relaciones, contexto o cualquier evento, aspecto, circunstancia, cualidad o cosa que en su momento esté siendo estudiado o tomado en cuenta, como uno, como complejidad o como totalidad. Por ejemplo, cuando en una investigación cualquiera se han precisado los aspectos conceptuales y en consecuencia se ha delineado la investigación, se ha focalizado la misma y se ha delimitado para los efectos de la investigación, ese contexto corresponde al holos de la investigación. Holos alude entonces a contextos, a complejidades, a realidades objeto de estudio, en relación con otros holos, es decir, con otros eventos, pues el holos es complejo, expresa múltiples relaciones, es dinámico y está en permanente relación. En otras palabras, el holos, el uno es múltiple en sus manifestaciones y expresa relaciones diversas, continuas, a veces insólitas y paradójicas. La holística ha estado presente en el desarrollo del pensamiento universal. La comprensión filosófica, desde sus inicios, es holística, es decir, parte de una comprensión universal, global, entera o íntegra de los procesos y de las apreciaciones, para derivar progresivamente hacia aspectos de las realidades comprendidas en dichos procesos. El riesgo de confundir el todo con lo absoluto.
En una interpretación holística, lo absoluto expresa relaciones, el todo como un absoluto. Resulta imposible de ser aprendido, pues de ocurrir así, ya no sería un todo. El todo se asocia entonces a las experiencias concretas de totalidades que mediante procesos holísticos permiten comprensiones referenciales a otros holos. Ante un holo totalidad, imposible de abarcar, pero con posibilidades de ser entendido progresivamente, a partir de los aspectos que lo expresan en holos de relación. Por eso, el todo en holística es interacción constante, realización cósmica y universal, potencial ilimitada, trascendencia, realización histórica y caos. Entendido esto como plenitud de posibilidades, dinamismo, optimismo, de ahí también que en holística los límites, más que puntos de llegada o cerca de contenido, son realidades a trascender, puntos a rebasar, comprensiones a desarrollar. El proceso hacia la globalización, la comprensión integradora y el desarrollo transdisciplinario se conocen como expresiones del holismo. Las cosas en sí mismas integran una realidad por las interacciones propias, por campos de acción que se intercruzan. La apreciación de un hecho cualquiera está dada por la aprehensión holística de las distintas interacciones del objeto de análisis, por lo cual se obtiene un mayor y mejor entendimiento del suceso. Es la hilación y la tendencia a rebasar estructuras y límites lo que determina los eventos. Es la relación profunda entre lo inmanente y lo trascendente. Lo determinante en el estudio y comprensión de los seres es la posibilidad de establecer relaciones entre objetos. Importancia según la época histórica. Toda época histórica entraña contradicción, mientras fuerzas de diversa naturaleza se enfrentan entre sí, fragmentando lo humano, ideas poderosas, así como también una visión totalizante e integral de los procesos. La humanidad se debate entre los enfrentamientos por intereses individualistas y las necesidades de colectivos regionales, y entre las corrientes caracterizadas por una autodiferenciación radicalizada y la orientación global de la sociedad y del devenir humano. La tendencia unificante se presenta como experiencia integradora debido a su propia sinergia y está orientada hacia la comprensión de los fenómenos sociales, culturales y políticos desde la óptica de la unidad, de la unificación, de la integridad, de lo integral y de la totalización. Esta actitud implica superar los paradigmas, las maneras de ver las cosas, para propiciar la figura del sintagma que puede ser entendida de manera simple como la integración de paradigmas. Una actitud sintagmática propicia la convergencia, el conocimiento, la apertura hacia otras maneras de ver las cosas, y esto se logra con criterios holísticos. Cuando se dice superar los paradigmas, se quiere decir conocerlos, estudiarlos e integrarlos en nociones amplias. En eso consiste la holística: tendencia, movimiento, actitud psicológica y social, enraizada en las distintas disciplinas humanas, orientada hacia la búsqueda de una cosmovisión que esté basada en preceptos comunes para el género humano. Etapas del pensamiento holístico. La holística se ha de remontar a la historia del devenir humano
en todas sus fases, como también al proceso de evolución del conocimiento. Desde el punto de vista antropológico, la naturaleza abstractiva de carácter cerebral es holística, pues los procesos cognitivos devienen de las realizaciones y de las interacciones en un contexto en el que las cosas vistas, en ese caso como eventos, ocurren en el espacio o tiempo. En los orígenes del conocimiento humano, la existencia de mitos demuestra la tendencia, capacidad y orientación humanos hacia la holística. Cualquier cosmogenia y teogonía egipcia, griega, babilónica, brahmánica, chibcha, incaica o azteca pretende dar respuesta a inquietudes nacidas de la experiencia, algunos frutos de las inferencias y otras más aprendidas culturalmente como legado histórico. La evolución del pensamiento está asignada como la percepción holística de la realidad. En la etapa natural, un primer estadio o instancia del conocimiento es de carácter fenoménico. Está profundamente relacionada con las situaciones, con los hechos y circunstancias propias del devenir. Es una etapa ingenua. Se expresa y se asume el conocimiento con la naturalidad del acontecer y se producen interpretaciones simples. Es el pensamiento del niño, natural y cándido. Es el aprender de quien va descubriendo cosas nuevas, situaciones novedosas. Dentro de estas circunstancias, el conocimiento se da de manera espontánea, fruto de los acontecimientos, de la cotidianidad, de los contextos y como tal ocurre, tiene como características el pasmo, la sorpresa, el asombro. La época esotérica. Es una época complementaria del pensamiento. Es misteriosa. Está determinada por la actitud de indagación que presenta interpretaciones lejanas a una comprensión inicial, ante lo cual corresponde una actitud de misterio. Es cosa extraña, ajena, puede ser tabú, puede ser difícil de comprender. La respuesta está en buscar interpretaciones complementarias, sustitutas o colaterales para comprender el contexto y las situaciones. La etapa esotérica está asociada con las supersticiones y tiene componentes psicológicos vinculados con temores, arcanos, con sentimientos, sensaciones, percepciones ocultas, donde el temor se convierte en esperanza, como también el miedo patológico. Esta etapa del pensamiento es mágica, corresponde a la justificación de hechos o fenómenos a fuerzas o naturalezas completamente diferentes o trascendentes, sobre las cuales se operan poderes especiales para modificar las circunstancias. Existe conocimiento, experiencia, inferencia, intuición y asociaciones interpretativas misteriosas al estilo de los dioses que habitan todas las cosas y al modo de fuerzas misteriosas que dominan todo, para el entendimiento mágico detrás de cada acontecimiento. Está un poder que supera las circunstancias responsable del acontecer. Si el interesado domina las técnicas, los secretos, el idioma, entonces adquiere el supremo conocimiento. La etapa mítica. Otra etapa del pensamiento lo constituye lo mítico, la actitud esotérica, el entendimiento mágico, las inquietudes y las indagaciones con respecto a los eventos permiten respuestas que justifican los fenómenos y las situaciones en proceso, con criterios cosmovisionales totalizadores, expresando esto en auténticas ficciones. Los mitos son ficciones, son invenciones que se toman como existentes,
como reales, justifican y explican los eventos y expresan el conocimiento, ofrecen interpretaciones a los acontecimientos con criterios de generalidad y orientan el entendimiento de los mismos, incluso con criterios de moralidad, pero siempre sobre ficciones. La etapa religiosa. Otra etapa está asociada a la estructuración del pensamiento religioso, corresponde a la consolidación de los mitos, de las ficciones, los cuales adquieren fuerza de verdad. En la etapa religiosa se integran el asombro y la ingenuidad con el misterio y el mito. En una fase doctrinaria, lo expuesto religiosamente es lo válido, es absoluto, pues es la verdad. Es una etapa reduccionista en lo teórico, en lo mitológico, en lo esotérico y en lo mágico, que propicia la visión de la realidad con criterios generalizantes y exclusivos, pues se insiste en que esa es la única manera verdadera de ver las cosas. La etapa religiosa es dogmática. Etapa teórica. Otro momento particular de la evolución del pensamiento lo constituye la teorética. En esta etapa se especula sobre el sentido y la verdad de las cosas y se formulan interpretaciones capaces de presentar de manera organizada un cuerpo de ideas. La propuesta de ideas es especulativa, interpretativa y probablemente autónoma con respecto a aplicaciones o comprobaciones. Las teorías que en esta fase se plantean ofrecen diversas formas de entender aquello de lo cual trata, sean eventos, realidades, situaciones o ideas sobre ideas, con carácter especulativo. La consistencia de la teoría está dada por la forma como la misma es expuesta, la manera como se sustenta y las relaciones de ideas que presente con propósitos de convencimiento. La etapa ideológica. La etapa ideológica del pensamiento se caracteriza por el propósito de organizar las ideas, el conocimiento, de forma coherente, estructurada y científica. Es una etapa fundacionista, coherencista y sistémica, asociada al pensamiento científico. Es una etapa paradigmática, esto es, construido el sistema, definidos el método, los recursos, las técnicas, las estrategias y los demás aspectos que tienen que ver con la obtención de conocimiento. Se plantea como estructura de pensamiento suficiente, con capacidad de convertirse en oficial en contextos estructurales y organizacionales. La etapa escéptica. Pensamiento escéptico alude a la etapa del conocimiento caracterizada por la necesidad de dudar para obtener principios, como también de comprobar el conocimiento para justificar la verdad del mismo. El escepticismo tiene diversas manifestaciones, tales como el relativismo, el pragmatismo y el empirismo. El relativismo supedita la razón de ser de las cosas a las relaciones y a los contextos en los cuales se originan las interpretaciones. El pragmatismo tiene como propósito el comprobar por vía de los hechos de la utilidad y del beneficio o efectividad la veracidad del conocimiento. Y el empirismo se propone comprobar por la experiencia o por la experimentación la veracidad del conocimiento. La etapa escéptica esconde el dilema de la incertidumbre. Lo pretende resolver por vía de la constatación, pero también la incertidumbre activa, pues la misma justifica la actitud escéptica. Si desaparece la incertidumbre, se supera el escepticismo. La etapa filosófica. El desarrollo filosófico corresponde a una
Fase avanzada del pensamiento. Se caracteriza esta etapa por la reflexión permanente, por la búsqueda reflexiva, histórica y situacional de los aspectos fundamentales de todas las cosas, con el propósito de proseguir en la indagación, siempre teniendo como propósito la adquisición de conocimiento, la búsqueda del saber y la razón de ser de las cosas. La etapa filosófica es introspectiva, profunda en el análisis, metódica y trasciende hechos, cosas y contextos, pues aspira a encontrar las razones primera y última de las cosas para continuar la indagación. Muchas gracias, jóvenes.